Yo me acuerdo cuando conocí a Starling y en ese tiempo, esa temporada quizás no era la mejor temporada de su vida, estaba pasando una situación bien difícil. Pero bien difícil. Y me acuerdo que cuando él estaba orando, pidiéndole a Dios muchas confirmaciones para ver qué iglesia ir, y dice que de todas las, porque cuando le cuento esta historia, porque cuando yo lo veo en la iglesia del Tempín, la iglesia ya con una estructura bien grande, los pastores muy amados por nosotros, pero él fue a esa iglesia y vino aquí a una iglesia que apenas habíamos 3 mosqueteros, andaba con los 3 mosqueteros ahí. Y de repente voy a su casa porque él me dijo, pastor, puede venir a orar por mí. Y había dicho a varias personas, estaba pasando una situación difícil. Y dice él que casi nadie iba de los pastores, pero saliendo del instituto un miércoles, yo le dije, mira, yo voy a salir como a las 10 de la noche, pero yo voy para allá. Y llegué a su casa, al apartamento. Estaba pasando una situación bien complicada, que él le contará después en su testimonio, no es mi deber contárselo. Pero lo que sí me acuerdo es que oré por él, oramos por una situación y él dice, pastor, una de las señales que yo le estaba pidiendo a Dios era esta, que si usted venía, porque hay tantas personas que ya quizá, y si usted venía, era la iglesia que Dios quería para yo comenzar a crecer. Y desde ese tiempo, ya 1 año y unos cuantos meses, comenzó a estar aquí con nosotros. Me acuerdo que estaba en una situación, no puedo decir, eso sí lo puedo decir, estaba en una situación bien difícil, económicamente hablando, con unas deudas y unas cosas, y de repente hizo un negocio, y esto yo no lo he dicho públicamente, pero quiero decirlo, hizo un negocio donde vendió una casa, no sé qué fue lo que hizo, pero entraron como $40,000, y él vino a mí con más de $4,000 para entregarme por agradecimiento. Decía yo, no, llévalo a la iglesia. Y en medio de una situación que $4,000 no le sirven, no le sobran a nadie, y él estaba pasando, todavía seguía con problemas, pero Starling vino y sembró eso en agradecimiento a lo que Dios había hecho en ese momento. Y pudo resolver muchas cosas. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Honramos la vida de Starling. No es una despedida para siempre, porque yo sé que él va a venir en el tiempo de Dios, pero sí va con la bendición pastoral y como le decía, yo me sentía como los 3 mosqueteros, porque siempre andábamos Ale, Arturo y Starling. De los 3 mosqueteros de ese entonces, ahorita nada más me queda un solo, entonces, Alex. Bueno, pero mira cómo Dios ha añadido más mosqueteros, porque hay más aquí, no, hay más guerreros, más hombres que Dios ha ido trayendo, pero bendecimos la vida. Me regalan 30 minutos. Pero van a ser 30 minutos en serio, no se asusten. A veces dice el pastor 30 minutos, después de 1 hora, no van a ser 30 minutos, tranquilo. Porque ya está en tomó 10, 12. Amén. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, y está ahí en la pantalla, díganle, hasta que el miedo te coja miedo. Hasta que el miedo te coja miedo. O hasta que el miedo te tenga miedo. Ese va a ser el tema de la reflexión de esta tarde. Hemos venido hablando una serie acerca de las pruebas, de los desiertos, de las tormentas de la vida, y hemos visto de cómo Dios ha estado en medio de las tormentas, pero también cómo el Espíritu Santo ha estado en medio del desierto de nuestra vida. Y Dios ponía esa palabra y me reía porque cuando salíamos de la casa yo le decía, wow, cómo Dios confirma, porque había una palabra que estaba hablando directamente a través de esto. Yo le decía a mi esposa, mira cómo Dios confirma que realmente es la palabra que Dios quiere para la iglesia. Y cuando leemos la historia que acabamos de leer, reconocemos algo, y es que los filisteos eran un pueblo que siempre le hacía la guerra al pueblo de Dios. Los filisteos representaban siempre esos enemigos que por más que tú quieras destruirlos, siempre te van a salir en encuentro en una temporada de tu vida. Y desde los tiempos antes de los reyes, los filisteos hacían guerra contra el pueblo de Israel. Conocemos la historia de Saúl, de cómo inclusive los filisteos derribaron a Saúl en una gran guerra y se llevaron cautivo el arca, que representaba la presencia de Dios, y el arca estuvo perdida o cautiva por más de 20 años. Y no es hasta que llega David que David hace venir el arca de donde estaba y la pone en Jerusalén.
Pero lo que quiero resaltar es esto. David venía de una de las tribus más temerosas de las 12 tribus. Esa tribu se llamaba la tribu de Judá. Diga conmigo, la tribu de Judá. Y la tribu de Judá se conocía como la tribu del león. Por eso es que se conocía como, a Jehová se le conocía como el león de la tribu de Judá. La tribu de Judá, de las 12 tribus, era la tribu más terrible en la guerra, en la batalla. Cuando el pueblo iba a la batalla, a la guerra, y la tribu de Judá se unía, estaban confiados. ¿Por qué? Porque Judá quiere decir alabanza. Y la tribu de Judá era quien llegaba a los tambores de alabanza. Y cuando comenzaban lo de la tribu de Judá a tocar esos tambores, el ejército enemigo se confundía y entraba en pánico. Eran guerreros poderosos, pero también Judá es alabanza, es adoración. Y por eso es que Jesús no viene de las otras 11 tribus. Jesús viene ¿de dónde? Del linaje de la tribu de Judá, de la tribu de David. Entonces David venía de un pueblito, de un campo bien chiquitito llamado Belén de Judá. Algo insignificante. Belén de Judá. Y esta historia me llama mucho la atención porque nosotros hemos visto este cuadro en películas, en caricaturas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado y escuchado prédicas acerca de David mató a Goliat? Pero cada vez que Dios permite que nosotros podamos leer y ver a la luz de la Biblia, vemos como con los ojos de Dios, cada vez que nosotros leemos un pasaje, aunque lo leamos 1000 veces, Dios siempre tiene una palabra nueva para nuestra vida, porque la Biblia dice que ella se hace nueva cada mañana. Y en este día yo no le voy a hablar de mis experiencias, pero sí le voy a hablar de las experiencias de un hombre que a través de la Biblia ha demostrado, como dice la Biblia, el hombre conforme a qué, al corazón de Dios, que fue David. Y el cuadro que nosotros leímos dice que en esta ocasión 2 ejércitos se encontraban en el campo de batalla. Uno estaba en un monte y otro estaba en otro monte, y el valle estaba en el medio. Normalmente se situaban en montes, en alturas, pero la guerra se libraba en las llanuras. Uno estaba en un monte, diga conmigo, en un monte, y el otro estaba en otro monte, al otro extremo. Pero estaban sitiados en el territorio que le correspondía a la tierra de Judá. O sea, los filisteos habían movido sus ejércitos, habían salido de Filistea y habían llegado a Judá. Estaban en un monte, lo del pueblo de Dios, y estaban en otro monte, lo de los filisteos. Ahora, primera reflexión: cuando tú estás en una guerra, tú tienes que estar en un monte, no en los 2 montes. Porque hay algunos que están jugando y brincando la tablita. Estoy aquí, estoy allá. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, hay que estar aquí o hay que estar aquí. Es más, la Biblia dice que los tibios Dios lo aborrece. Dios no quiere tibieza. Dios quiere o estar o no estar. ¿Hay alguien que está aquí en esta tarde? Entonces, estaban en Soco y en Aseca, que en efecto también es una tierra en un territorio, en el territorio de Judá. Pero pasaba algo que me llama la atención. Era que cada vez que los ejércitos se ponían en orden de batalla, venía ¿quién? Goliat, el gigante de Gat. Y se ponía en medio y comenzaba a gritar: ustedes no son los siervos de Saúl y yo soy un hombre. Envíen pues a uno que pelee contra mí. Si él me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo pudiera más y lo venciera, ustedes serán nuestros esclavos. Y cada vez que el ejército se ponía en orden de batalla, por la mañana él salía con ese discurso y por la tarde salía con el discurso. Durante 40 días y 40 noches, 80 veces con la misma plepa, con el mismo argumento, con la misma palabra. Y esto tiene mucha profundidad, amado, que yo creo que va a ser la introducción de algo que vamos a hablar más adelante por el tiempo. Porque en 30 minutos yo sé que no lo voy a terminar. Pero lo que sí quiero resaltar en esta tarde, amado, es que estaban en los montes, estaba el valle, y este gigante de 3 metros aproximadamente. Cuando habla de estos 600 codos, un palmo equivalen a 3 metros. Imagínense los jugadores de NBA, que son inmensos, son grandísimos, y ninguno de ellos llega a 3 metros. Todavía no he visto uno que llegue a 3 metros.
Creo que llegan a 2 metros. ¿Cuál es el más grande de ellos? 220. 220. No, 220. 7 pies, 220. Ahora imagínate, este hombre era alto, pero, como dicen en Ecuador, tuco. Era fuerte, no solamente alto, porque hay algunos que parecen una vara. Y dice, ay, si se dobla, vamos a ver quién lo va a parar. Porque son largos, pero finito. Entonces este hombre era gigante de 3 metros, pero era corpulento. Cuando la Biblia comienza a describir la ropa que tenía este hombre, era un gigante, era descendiente de los gigantes. Y eso es tremendo, porque la Biblia en Génesis capítulo 6 habla que quién eran los descendientes de los gigantes. Y no voy a entrar en ese tema, pero sí habla que prácticamente muchos eruditos y gente muy respetada en la Biblia dice que fue una mezcla prácticamente de los nefilites o ángeles caídos que quisieron alterar la genética humana para poder corromper el plan que Dios tenía, porque Dios le había dado una palabra, y era que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que iba a golpear en la cabeza a la serpiente, que era Satanás. Entonces el diablo quiso alterar la genética humana para tratar de impedir que Jesucristo venga en forma de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Goliat probablemente era descendiente de uno de esos gigantes mestizos. Cuando digo mestizo es porque muchos dicen que era una mezcla de ángeles caídos con humanos. Por eso que no eran alturas normales, eran alturas tremendas. Y parece que en el diluvio no fueron destruidos todos. Y Goliat venía prácticamente de esa raza de gigantes. Diga conmigo, gigante. Y él seguía con el mismo discurso cada vez que el pueblo se ponía en orden de batalla. Él salía y desafiaba al pueblo. ¿Por qué? Porque los antiguos creían en los dioses de la guerra y el pueblo de Israel creía en el Dios de la guerra. Inclusive hay una palabra que define a Dios, que es Jehová Sabaoth. Diga conmigo, Sabaoth. Y Sabaoth quiere decir Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces ellos entendían que la guerra no la definía simplemente el que tenía el poder militar, sino a quienes los dioses favorecían. Yo no sé si usted ha visto la película de Helena de Troya o de Troya, una película épica donde Aquiles, el gran guerrero, sale y comienza a desafiar, y como Aquiles mata y entonces se arma la de Troya, como dice. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido ellos entendían que la guerra no solamente se definía por el poder militar que tenían los ejércitos, sino sobre quienes los dioses tenían favor. Por eso es que más adelante, cuando leamos, vamos a ver cómo dice Goliat: y maldijo a David por sus dioses. ¿Está aquí conmigo? Entonces este cuadro, mis queridos amados, nos muestra un ejército que cada vez que Goliat salía a la batalla se paralizaba, se frenaba. Cada vez que el problema venía delante de ellos, ellos se paralizaban. Y parece como que se le olvidaba las maravillas que su Dios había hecho con los egipcios, abriendo el mar en dos. Miren, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y comenzó a andar en el desierto, y después Dios, después de 40 años, le entrega la tierra, no había un pueblo que se metiera con el pueblo, porque ellos le temían a ese Dios que abría el mar y ponía un pueblo a caminar en seco, a ese Dios que iba contra toda naturaleza humana. Entonces había un gran terror y un gran temor de los ejércitos enemigos cuando Israel salía a la batalla. En este tiempo había un problema. No eran los filisteos que estaban atemorizados, sino ¿quién? El pueblo de Israel. Porque la Biblia dice que el líder de ellos, Saúl, había perdido la gracia, había perdido la cobertura, había perdido la unción, y Dios lo había desechado. Cuando la presencia de Dios se va de la vida de un hombre y de una mujer, entra el temor. Por eso es que la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Entonces, como Saúl había pecado, se acuerda que le dije que cuando tú tienes autoridad, todo lo que está debajo de ti es afectado por la autoridad que tú tienes. Cuando tú tienes temor, todo el temor que tú tienes, el que está debajo de ti es afectado por el temor. Si tú eres un padre de familia y estás con temor, tus hijos ven ese temor, tú afectas a tu esposa y afecta a tus hijos bajo el temor, porque tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué el pueblo y el ejército estaba tan atemorizado? Porque el primer miedoso que estaba metido atemorizado, ¿quién era? Saúl, el rey. El rey ni siquiera estaba en el campamento, estaba allá debajo de su cama.
Usted sabía que Saúl era el hombre más alto de todo el pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia en Samuel, usted se va a dar cuenta que el hombre más grande que le seguía a Saúl le daba por el hombro. Saúl sobrepasaba. Y yo me imagino los soldados, los generales, los capitanes diciendo: pero si el rey no sale, que es el más grande, nos van a comer con yuca nosotros. Y cada vez que ellos se ponían en orden de batalla, salía el gigante y lo atormentaba con sus palabras. Diga conmigo, hasta que el miedo le coja miedo. Ahora escuche esto. Primera de Samuel capítulo 17, 20. Me quedan ya 20 minutos, llevo 10. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a ejército. Escuche esto. David no está en el campamento. Eso es lo primero. David estaba atendiendo las ovejas de su padre Isaí. El padre de David le dice: ven acá para que le lleve estos panes y estos quesos y esta leche a los 3 hijos de él, que eran los mayores, Eliab, Abinadab y Sama. Ellos habían ido con Saúl a la guerra. Y dice el padre de David: llévale esta comida y ve a verificar cómo están ellos. David está yendo, pero David tenía responsabilidades. David tenía aproximadamente unos 15 años, era un joven pastor, adorador, tocando el arpa. David fue el primero que comenzó a tocar ovejas y a vaca y a asno. Él estaba allá en el campo tocando su arpa. La mayoría de los salmos que usted lee, que son de David, fueron inspirados en medio de ese valle de sombra de muertos o en medio de lugares donde no había nadie. Estamos viendo una generación donde todo el mundo quiere grabar una canción para subirla a YouTube y que se haga viral y que todo el mundo la vea. David fue uno de los que duró mucho componiendo y escribiendo y nadie lo veía, solo Dios. Amén. Y dice que en medio de eso llama a David. No es David que toma la decisión de ir. Isaí envía a su hijo a verificar cómo estaban los 3 hijos mayores y a llevarle algo de comida. Es en medio de este lugar. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su padre. O sea, tenía responsabilidad, pero delegó, no abandonó su responsabilidad. Uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces hay mucha gente que anda como chivos sin ley. Y dice: Jehová me dijo. Y dice: ¿y tu pastor te dijo? No, Jehová me dijo. Yo no escucho voz de hombre, sino voz de Dios. Y andan haciendo cualquier locura por ahí, diciendo porque Jehová le dijo. Yo le voy a decir esto: David ya estaba ungido, pero dice que él se sujetaba a lo que le decía su padre Isaí. Pero cuando Isaí le dice que haga esto, él no soltó su responsabilidad, no botó su responsabilidad. Dice que dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue a su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Dios siempre va a prepararte a ti en el lugar correcto, en el momento correcto, para que tú escuches lo que tienes que escuchar. Aleluya, ese lo fuerte, ese lo con ánimo. Y dice: y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Escuche, porque aquí es donde se pone interesante. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 usted va a encontrar esta palabra que dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo 17, un capítulo más adelante, estamos mirando lo que está haciendo David, pero en el capítulo 16, antes de que se suceda todo eso, dice la Biblia que David era ungido. Y el primer consejo que el Espíritu Santo te da es: nunca entre en una batalla sin estar ungido. Nunca entre en una guerra por tus propios méritos. Nunca vaya al campo de batalla sin que esté la unción de Dios sobre tu vida. Dios nunca te va a mandar sobre una guerra si primeramente no te equipa primero. Versículos y capítulos anteriores dice que ya David estaba ¿qué? Ungido. Y en el capítulo 17 que él sale al campo de batalla. Di conmigo: soy ungido y salgo a mi batalla. Samuel 17:22 sigue diciendo: entonces David dejó su carga en mano de él que lo guardaba en la calle y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. No fue con ningún tipo de
malicia. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, diga conmigo, aquel paladín, que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaban Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló la misma palabra. Y yo subrayé eso, diga conmigo, y la oyó David. Por 40 días y 40 noches, 80 veces, Goliat estaba bla, 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 bla. Diga conmigo, basta. Diga conmigo, basta. No, pero dígalo como un guerrero, diga conmigo, basta. Que lo oyó David. Los problemas van a ser problemas hasta, diga conmigo, lo oiga un hombre o una mujer de Dios. Porque cuando un hombre o una mujer de Dios oye un problema, es Dios que de una vez le da la solución a ese problema. Cada vez que Dios te permite entrar a una situación, o ver, o escuchar, o mirar, ¿tú sabes para qué? Para poder dar solución a esa situación. Por 40 días, 40 noches, todo el mundo estaba friqueado. Todo el mundo estaba con un miedo. Y escuche esto. Y voy rapidito. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¡Wow! Y tenían gran temor. Ya conmigo, hasta que el miedo te coja miedo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre Israel. Pero ellos seguían atemorizados a pesar de ver la recompensa que traía la victoria. Porque podía decir: bueno, la hija del rey está media fea, está bien. Está media torombola, está media que le falta un tornillo. Pero hay riqueza para la familia. Dios le eximirá de tributos a toda la casa. Por lo menos vamos a intentar. Pero muchos decían, me imagino yo: ¿y de qué te va a servir eso si te vuela en la cabeza? Entonces había un contraste de recompensa versus miedo. Recompensa versus miedo. Recompensa versus miedo. ¿Qué es lo que va a dominar en tu vida? ¿Y qué es lo que fue que hizo David para poder ganar esa batalla antes de enfrentar? Vamos a seguir rapidito. Dice que ellos reconocían la recompensa, pero seguían ¿qué? En sus miedos. Hay muchas personas que reconocen a Dios. Casi me caigo. Le dije a mi esposa que esto tienen que ponerlo un poquito más atrás porque me gusta estar delante. Gloria a Dios. Se están riendo sin caer. Yo me imagino si me caído. De que me levanto. Amén. David, amados, parece como que era el único que viendo el mismo problema, escuchando lo mismo, tenía actitud diferente. 40 días y 40 noches atemorizando el pueblo hasta que uno lo oyó, y fue una sola vez en un momento que le había escuchado eso. Cuando tú escuchas lo mismo y no accionas, eso te mete más miedo. Por eso es que cuando tú escuchas algo debes de accionar desde que lo escuchas. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Dice: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá, le dará grande riqueza y dará a su hija la loquita, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Usted verá que la hija de David, la esposa de Saúl, yo creo que fue de las recompensas fueron peor. ¿Sí? Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Mical era la que criticaba y se burlaba cuando David danzaba en la presencia de Dios. ¿Y quién era Mical? La hija de Saúl. ¿Quién era Mical? La que estaba prometida. Y la Biblia dice que de todos los hijos que tuvo David, Mical no le dio ni un solo hijo porque Dios la hirió poniéndole esterilidad en su vientre. Wow. Lea la Biblia. Amén. Y voy rapidito. Entonces, diga conmigo entonces. Aleluya. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán? Diga conmigo, ¿qué harán? A mí me encanta porque David no está mirando el problema como un problema, sino está mirando el problema como una oportunidad.
Los asiáticos, los chinos, los que tienen los ojitos chiquiticos, tienen una palabra que se llama crisis. Ya conmigo crisis. Y tanto los chinos, los coreanos como los japoneses, estas palabras ellos lo ven de dos maneras. Crisis para ellos significa peligro, diga conmigo peligro, y también significa oportunidades. La palabra crisis para un oriental significa peligro, oportunidades. Todo va a depender de cómo tú lo veas. Todo el ejército que estaba ahí veía a Goliat como un peligro, pero David lo veía como una oportunidad. Hay muchas personas que en medio del problema están llorando y hay otros que le están vendiendo pañuelos. ¿Usted me está entendiendo? Denle un fuerte aplauso. Hay gente problema que comienza a quejarse en medio del problema y hay otros que dicen, no, pero si hay una crisis yo puedo hacer este negocio. Todo el mundo está cerrando. Todo el mundo está con un temor con la inflación, la quebrazón y la quemazón y nadie quiere invertir. Entonces en el momento que todo el mundo está asustado, pídele a Dios que te dé la sabiduría, invierte porque no vas a tener competencia. Tú y yo no nos guiamos por los pronósticos diagnósticos de la tierra, sino lo que dice el cielo. Pero tenemos que estar de acuerdo qué es lo que dice el cielo. Y dice que David entonces le dijo, ¿qué es lo que le harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Usted sabe, la palabra incircuncisión quiere decir un hombre que no tiene pacto. La circuncisión en el pueblo era lo que Dios le dio por ordenanza a Moisés para que circuncidaran a todos los niños de una edad específica. Por eso que el mismo Jesús dice que cuando cumplió los días lo llevaron al templo y lo circuncidaron, porque la circuncisión significaba pacto. Cuando David dice quién es este filisteo incircunciso, lo que le está diciendo quién es este filisteo sin pacto, para provocar a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre que venciere. Siga conmigo, está aquí conmigo, se me durmió. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David. Sí, porque en el camino de tu batalla y de tu guerra van a estar los Eliab. Así es. Y los Eliab en República Dominicana dice, el dicho que dice, son aquellos que ni lavan ni prestan la batea. Usted me entendió, ¿verdad? Los Eliab son aquellos que no resuelven el problema, pero cuando viene alguien a resolver el problema, entonces comienzan a criticar. Así es. Comienzan a murmurar. El problema es que los Elías muchas veces están cerquititas de ti, de mí. Elías era el hermano mayor de David y dice que se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Yo me imagino a David diciendo por dentro, porque tú estás asustado. Hay hombres corpulentos, bien fuertes, y 2 metros, y tú lo ves así. Pero por dentro son chiquititos. Hay una diferencia. Goliat era un gigante por fuera, pero por dentro era chiquitito. David era pequeñito, pero por dentro era un gigante. Yo mejor quisiera ser pequeño por fuera, pero un gigante por dentro. Quisiera ser un pequeño para el mundo, pero un gigante en el mundo espiritual. Hay alguien que me está entendiendo. Porque tu vida y mi vida la define lo que eres, no como te vean. ¿Quién eres? Y dice que ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? David había dejado todo en orden. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Son las personas que inclusive comienzan a poner duda en tu vida y en mi vida para nosotros decir, ¿y será que lo estoy haciendo bien? Sí, porque yo conozco la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿pero qué he hecho yo ahora? ¿Por qué no le estaba diciendo nada, verdad? ¿No es esto menos raro? Presta atención, vamos rapidito. Y apartándose de él, porque con los Eliab, mis amados, se le hace una cosa y es apártate. Sácale el pie, como dice. Apártate, porque son personas que te van a contaminar fácilmente. Si están con temor, van a contaminarte de su temor. Si están en miedo, van a contaminar de tu miedo. Si están en murmuración, te van a contaminar de su murmuración. Si están en chisme, te van a contaminar de su chisme. Si están en calumnia, te van a contaminar de su calumnia. Si están siempre mirando el vaso medio vacío. Usted conoce a esa persona que tú le cuentas algo, es un problema, porque en vez de gozarse, lo primero que le sacan la quinta pata al gato y la hipotenusa una lonchera. Y de repente,
son estas personas que tú le enseñas el vaso, y ese vaso no tiene la mitad de agua, pero está medio vacío, pero también está medio lleno. ¿Por qué no ve que está medio lleno también? O sea, son la gente que siempre están mirando la parte negativa. Diga conmigo, Eliab, apártate. Dice que apartándose a él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Y fueron oídas la palabra que David. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Saúl ni siquiera estaba en el campo de batalla, Saúl estaba escondido. Se apartó. Saúl lo hace venir. Pero miren lo interesante de esto. Cuando tú y yo estamos pasando por una prueba, por una batalla, siempre nosotros titulamos el gigante Goliat como todo tipo de problemas que el hombre, la mujer de Dios, el cristiano va a pasar. Y una de las cosas que yo he aprendido en el caminar con el Señor es que cuando vienen los problemas, yo no me puedo enfocar en el problema, sino en la solución y la recompensa que va a traer ese problema. David preguntó 3 veces: ¿y qué le darán? En pocas palabras, ¿en qué tú y yo nos enfocamos cuando viene la tormenta? ¿En la tormenta o en el que está dentro de la barca? Que le dice a la tormenta y a los mares: cállense. ¿En la tormenta o en el que está caminando sobre las tormentas, que te está diciendo a ti: si yo puedo mantener la paz en medio de la tormenta, tú podrás? ¿En qué nosotros nos enfocamos? David no se estaba enfocando en el problema de Goliat. David estaba viendo que ese problema, entre comillas, era la solución para toda su familia y su descendencia. Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Se cumplió. Porque lo que David, mis queridos hermanos, vio, cuando leemos toda la historia hasta el sol de hoy, todo lo que Dios le prometió a David, hasta el sol de hoy lo hemos visto cumplirse. Ahora, no me quedo ahí, porque cuando Saúl lo manda a llamar, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Perdón, me volé uno. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Él es un hombre de guerra de su juventud. David está escondido en su casa, en su palacio. Le llevan a David porque le dijeron: aquí hay un hombre que está diciendo que se va a enfrentar al filisteo, porque los más de 600,000 soldados que tú tienes, ninguno quiere. Pero cuando traen a David, él está pensando que David es un gigante también como él. Y cuando ve a David, lo toma en poco y comienza a decirle: pero tú eres demasiado niño. Goliat es un gigante, pero además de eso es un guerrero desde su juventud, un hombre de 3 metros. Apenas tú tienes, yo creo que a David le decían medio metro, porque era chiquitito. Y David era chiquito, él no era gigante, medio metro. No, ¿por qué miran a José? José, usted es el líder de servidores de Ugenia, y dígale que. Y miré que miraron Catherine y miró para atrás. David chiquito. Saúl lo ve y dice: pero este hombre es gigante y ha sido guerrero. Y comienza a meterle temor y miedo a David. Y es por eso que David dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Y voy a pedir, me dice: me pasé aquí. Y David respondió a Saúl: tu siervo era. Diga conmigo: era. Ay, yo no sé si usted está aquí conmigo, diga: era. Porque hay personas que te están viendo como tú eras y tú no eres esa persona. No, yo era. Y van a haber personas que después del proceso, a veces hay gente que lo dice y se forma como cliché, pero no. Cuando tú entras a un proceso y sales del proceso, ese proceso, Dios, hace que tú salgas irreconocible. Por eso es que cuando David dice: tu siervo era pastor, yo no sé si usted está entendiendo, no está en presente, en pasado o en futuro. ¿En qué tiempo está? En pasado. Ya David no se estaba mirando en la temporada de pastor
pastor de ovejas, él te estaba mirando como un guerrero. Y él nos está diciendo, tu siervo es. Él está diciendo, tu siervo era. Diga conmigo, era. Diga conmigo, era. Porque todo lo que Dios va a hacer en tu vida será nuevo. Yo no sé si tú lo crees. Él era. No es. Por eso es que tu vida y mi vida no lo define tu pasado. Hay mucha gente que te va a recordar tu pasado. El mismo diablo siempre está recordándole el pasado, sí o sí. Así es. Pero cuando el diablo te quiere recordar el pasado, tú recuerdas el futuro que le espera a él. El lado de fuego. Así es. Nunca te quedes en el pasado. Y es una de las reflexiones más poderosas que yo encuentro. David dice, tu siervo era, ya no soy, era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y ¿qué? Y lo hería y lo mataba. Un niño de 15 años luchando con un oso, con un león. ¿De dónde venía esa fuerza? De la unción del Espíritu Santo que ya estaba en él. Ahora escuche, fuese león, diga conmigo león, fuese oso, diga conmigo oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Y fíjese algo, cada vez que David desafía un argumento de Saúl o de Eliab, siempre está dándole la gloria a ¿quién? A Dios. Él no se está jactando de que él no va a hacer su propia fuerza. Él está diciendo Dios. Uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió ¿quién? David. Jehová, diga conmigo Jehová. Diga conmigo Jehová, que me ha librado de las garras del león. Dígalo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Es tremendo, porque Saúl vio una determinación de ese niño, que siendo un guerrero, un gigante, no la tenía él. Y cuando ve que no lo va a frenar, aleluya, le dice, ve y Jehová esté contigo, porque yo sé que no está conmigo. Los Saúles reconocen cuando hay gallardía y valor en ti. Amén. Y por un tiempo te van a perseguir, pero después ellos mismos van a decir, ve que Jehová está contigo. Aleluya. Hay alguien que lo siente. Diga conmigo, fuese oso, fuese león, Jehová me ayudaba a vencerlo. Algo rápido. Dios mío, se me fue el tiempo. Algo rápido. Escuche esto. Cada vez que Dios permite un gigante en tu vida, diga conmigo, oso, me prepara para el león. Eso me lo daba Dios el jueves. Diga, el oso me va a preparar para pelear con el león. Diga conmigo, el oso, diga conmigo, me va a dar las fuerzas para enfrentarme con el león. El león me va a preparar para enfrentar al Goliat. Amén. El Goliat me va a preparar para enfrentar al mismo Saúl, que era el rey. Y el Goliat me prepara para enfrentar al rey. Dígame. Y el rey me prepara para que a mí me pongan la corona. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Dáselo más fuerte. Póngase sobre sus pies. Próximo domingo, segunda parte de él. Porque siento que necesito seguir hablando de él. Esta es la primera parte. Hay una segunda y una tercera parte. Porque viene el enfrentamiento de Goliat, vienen los argumentos de Goliat y los argumentos de David, que eran palabras en el mundo espiritual que tenían que ser derribados antes de salir a la batalla. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Cada gigante, cada oso, cada león, cualquier tipo de problema que tú estés atravesando, es Dios preparándote para lo próximo que viene. Cuando tú eres ungido por Dios para un plan, había demasiadas promesas. Usted va a ir al próximo domingo, vamos a seguir hablando de esto. David salió con un
un palo. El pastor tenía una vara. Tenía un callado. Por eso David dijo en el Salmo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Él no tenía una espada. Goliat tenía toda armadura. David no tenía nada, solo a Dios. Yo prefiero no tener a nadie, pero tener a Dios, que tener a todo el mundo y que Dios se vaya. Porque Dios y yo somos mayoría. Diga conmigo: Dios y yo somos mayoría. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, yo bendigo la vida de tu iglesia. Bendigo la vida de cada persona que está aquí, de los niños que están allá, de los adolescentes que están allá en las aulas, de cada familia que está aquí, que está pasando por situaciones, está pasando por pruebas, problemas, que a veces pensamos como que no hay una salida. Que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos para que no nos enfoquemos en el problema, sino en el Dios que resuelve el problema. Que nos enfoquemos en las bendiciones que van a traer ese problema. Que nos enfoquemos en las soluciones que van a venir producto de pasar ese desierto, esa tormenta. Porque todo lo que tú permites en nuestra vida es porque es para derramar, dice la Biblia, un excelente y un eterno peso de gloria. Díganlo conmigo. Jehová yo haga una oración por algo